Muy buenas amigos de Pato Herramientas. Pues nada, llegó el momento de ver las diferencias entre atornillador de impacto, que ya lo habéis visto en el canal, de tarjetita, y taladro de batería con puntos de par de apriete. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro? Ya hemos visto cómo funciona este, hemos visto cómo funciona este. Principalmente la diferencia en el tema de atornillado es en la forma en la cual lo ejecuta. Este lo conocemos el funcionamiento perfectamente. ¿Qué es lo que hacemos con él? Pues que la punta va a girar siempre haciendo fuerza en continuo. ¿Ok? Va a trabajar con la fuerza que tenga la máquina en continuo. Si le ponemos puntos de par de apriete, esto lo que va a hacer es que se nos va a frenar conforme menor sea el número que tengamos preseleccionado y la dureza del material. Entonces este material se nos va a ir frenando, pero siempre trabaja en continuo. Es la tecnología de cómo funcionan los taladros y atornilladores de batería. ¿Cómo funcionan los atornilladores de impacto? Pues la tecnología es totalmente diferente, ¿vale? Se habla de que la máquina da impactos y la gente lo equivoca teniendo en cuenta que la percusión de los taladros sería un movimiento adelante y atrás, y aquí piensan que es igual, pero no tiene nada que ver. El impacto que genera los atornilladores de impacto son cuando trabajamos dando golpes. Digamos, si tenemos una tuerca, esto hace un impacto hacia la derecha o hacia la izquierda, según lo tengamos en atornillado o en desatornillado, y lo que hace es hacer movimientos de este tipo, ¿vale? Aflojamos o apretamos. ¿Qué conseguimos con eso? Pues que toda la fuerza de la máquina se vaya a las aristas del tornillo o de la tuerca y va dando golpes. Si la resistencia del tornillo o la tuerca es leve, no se activa, y en el momento en el cual se ejerce bastante más resistencia, activa la función de impacto y, ya os digo, empieza a funcionar de esta manera. De esta manera gráfica funcionaría el impacto. Como ya hemos visto en varios vídeos, ¿cuál es mejor? ¿El impacto o el de batería? Pues son totalmente diferentes. En muchos casos, para muchos trabajos, son totalmente compatibles. Se pueden tener los dos, en otros solo este. Este es mucho más universal, pero este también, en algunas circunstancias, trabaja con mucha más velocidad que esta máquina. Así que nada, ya sabéis, la diferencia es que este sí, en la función percutora, sí se genera un impacto sobre la broca, ¿ok? Obviamente en atornillador habría que quitarle esta función, ponerlo en función tornillo. Y este de aquí lo que genera es un impacto, como hemos visto, que va dando en las aristas y hace que el tornillo entre de una manera mucho más rápida, porque no se ejerce una fuerza como tal continua, sino que va dando golpes, y esto hace que esta tecnología sea mucho más útil para muchos tipos de tornillería. Así que nada, ya estáis viendo las dos maquinitas, os debía este pequeño vídeo. Estáis viendo por ahí atrás una restauración. Ya os digo, si queréis ver cómo queda, dale al botoncito que tenemos por aquí de suscripción y podréis verlo, que lo lanzaremos en breve. Y nada, espero que os haya gustado. Cualquier tipo de duda que tengáis en el funcionamiento de atornilladores de impacto, de batería o cualquier otra herramienta, por favor, dejármelo en comentarios y gustosamente os la responderé. Quiero también hacer un vídeo del uso específico de una máquina de otra, para que veáis pues todas las cosas que pueden hacer una y que pueden hacer otra. Pues nada amigos, os leo un comentario y ya sabéis, seguirme por todas las redes sociales, que lo tenéis en el primer comentario fijado, veis el acceso directo a todas mis redes. Venga amigos, un saludo desde Pato Herramientas. Venga, hasta luego.